La Suma Teológica es entonces, sin ninguna duda, el libro más famoso de Santo Tomás de Aquino. Está compuesto en forma de cuestiones disputadas, que ya explicamos qué eran esas famosas cuestiones disputadas. Dijimos que era una herramienta pedagógica que consistía en hacerse una pregunta, presentar objeciones, dar la respuesta y finalmente solucionar todas y cada una de las objeciones que se habían presentado al inicio. Ese esquema es el que se repite en la Suma Teológica. Así está escrita la Suma Teológica. De hecho, la Suma Teológica se compone en total de 512 cuestiones escritas por Santo Tomás de Aquino. Se puede decir que la Suma Teológica entonces está compuesta de 512 cuestiones disputadas. Pero no fueron cuestiones disputadas que Santo Tomás haya efectivamente disputado en público, en debates públicos o en el aula de clase con sus estudiantes. Porque hay que tener en cuenta que la cuestión disputada, si bien al principio fue un debate público o un debate en el aula de clase sobre temas dudosos o temas polémicos, con el tiempo ese formato de cuestión disputada pasó de ser un formato de debate oral que se hacía oralmente con público que podía intervenir, pasó a ser de eso a hacer un modo de escribir. Entonces ya los maestros de teología no solamente tenían estos debates orales, sino que además sus obras como tal, sus obras escritas que jamás las debatían en público, las redactaban, las escribían siguiendo ese mismo estilo de pregunta, objeciones, respuesta y respuesta a las objeciones. La cuestión disputada se convirtió en un estilo de escritura, incluso si eran cuestiones o si eran temas que jamás se llegaban a debatir en público como tal. Ese es el caso de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Está escrita en ese estilo de cuestión disputada, aunque Santo Tomás realmente nunca disputó públicamente cada una de las 512 cuestiones que componen la Suma Teológica. Hablando en términos de cómo está construida la Suma Teológica, lo primero que hay que saber es que la Suma Teológica está compuesta de 3 partes. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte. No se complicaba mucho con los nombres los escritores medievales. A la primera parte simplemente le llamaban prima pars en latín, primera parte. A la segunda parte simplemente le llamaban secunda pars, segunda parte en latín. Y a la tercera parte le llamaban tercia pars, es decir, tercera parte en latín, con toda sencillez. Lo curioso es que la segunda parte, como es tan grande, es tan amplia, es la más grande de las 3, esta segunda parte se suele dividir en 2. Entonces tenemos la parte número 1 y la parte número 2 de la segunda parte. Entonces los nombres se complican un poquito, pero en realidad cuando tú te acostumbras entiendes fácilmente. Cuando nos referimos a la primera parte de la suma, decimos sencillamente primera parte. Cuando nos referimos a la tercera parte de la suma, decimos sencillamente tercera parte. Pero cuando nos queremos referir a la segunda parte de la suma, tenemos que aclarar si nos estamos refiriendo a la primera mitad o a la segunda mitad, porque ambas tienen nombres diferentes. La primera mitad de la segunda parte se llama prima secunda, es decir, primera de la segunda. Y la segunda mitad de la segunda parte se llama secunda secunde, es decir, segunda parte de la segunda parte. No hay complique con los nombres.
En realidad, si ustedes lo piensan, la suma entonces está dividida verdaderamente en 4 partes. Solo que la segunda parte es muy grande, está compuesta de 189 cuestiones, sumando las 2 mitades, y por ser tan grande entonces se suele dividir. Pero en realidad el tema que se toca en la segunda parte compone una unidad. Por eso es solo una parte, que es la segunda parte. ¿Qué tema aborda Santo Tomás en esa segunda parte y por qué compone una unidad? Pues en la segunda parte Santo Tomás aborda todo lo que tiene que ver con la vida moral del hombre, con el comportamiento humano, con los vicios, con las virtudes, con los pecados, con la libertad, con los hábitos, con las virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza, la caridad. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano está contenido en esa segunda parte. Entonces esta es la estructura y esto conviene saberlo para que cuando nos digan no, eso es de la primera parte de la suma, ya sabemos. Si nos dicen no, esta es de la segunda parte, que nos tienen que decir si es de la prima secunda o de la secunda secunde, y si es de la tercera parte, que está dedicada a los sacramentos y a la vida y a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos que se trata de la tercera parte de la suma.